gran gozo poder estar juntos para adorar al Señor. Hemos venido para ofrecernos a Él, como hemos cantado, para ofrecernos al Señor en la totalidad de nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro afecto y nuestra voluntad. Y Él nos ofrece para nosotros y nos da, nos habla a nuestros corazones. El profeta Oseas ya dijo en nombre del Señor: los amaré de pura gracia. Es decir, que el Señor no está obligado a amarnos a nosotros, nos ama de pura gracia. Y dice ya el último versículo en el libro de Oseas del capítulo 14, el último texto: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio para por sí mismo entender la palabra del Señor? ¿Quién? Ninguno de nosotros, hermano. Ninguno. Dice: los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Andarán por ellos, por los caminos del Señor. Los que han sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo andan en los caminos del Señor. Dice: mas los rebeldes caerán en ellos. Así que, hermanos, que con la ayuda del Señor podamos ser sabios y entendidos en lo que vamos a considerar en esta mañana, en la palabra del Señor. Voy a leer en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, que dice así: los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién podrá entender esto? ¿Quién será prudente para entender estas palabras del Señor? Bien, hermanos, pues tengamos un corazón dispuesto para el Señor, para entender estas palabras, ser sabios para entender lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, en tu presencia estamos, necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tú nos hagas ser sabios y prudentes con la ayuda de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana y de manera que te glorifiquemos. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz. Amén. Hermanos, recordar que en el mensaje del domingo pasado, en la primera parte, consideramos el primer punto del tema: la triple provisión de Dios: pastores, sustento y promesa. Dios provee de pastores. Dios sustenta a los pastores y da la promesa a la iglesia que sustenta a los pastores. La provisión de Dios es que Dios da pastores fieles a su pueblo, pastores fieles, nacidos de nuevo, consagrados al Señor, pastores humildes, pastores mansos, pastores sabios, pastores que tienen un corazón según Dios. Esta es la enseñanza bíblica en el plan de Dios. Jeremías 3:15, Dios dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los verdaderos pastores tienen el corazón según Dios, es decir, pastorean según Dios pastorea. Y ya vimos cómo las tres personas de la Trinidad nos pastorean. Dice el Señor Jehová: yo soy el buen Jehová, es mi pastor, dijo David, nada me faltará. Dice también la palabra que el Espíritu los pastoreó. Y dice también el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. Así que los pastores que tienen un corazón según Dios pastorean al rebaño con fidelidad al Señor y a su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Lo hacen con humildad, con sabiduría,
con amor, con mansedumbre. Y este plan de Dios de dar pastores a su pueblo se manifestó en el Antiguo Testamento en tipos, sombras y figuras que representaban realidades espirituales que fueron reveladas con una mayor luz en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo, quien dijo esa palabra inefable que tenemos en el Evangelio según San Juan capítulo 10. Dijo el Señor: volvió pues Jesús a decirle: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Jesús, para dar vida a los muertos espirituales, una vida en abundancia. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente que pastorea las ovejas, es que da su vida. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, hermanos, esas realidades del Antiguo Testamento, esos tipos, sombras, se hicieron realidad en el Nuevo Testamento con la venida del Señor. Ahora observamos cómo para el ministerio en el tabernáculo y en el templo, Dios proveyó a su pueblo de sacerdotes, pastores, que estaban consagrados a Él. Fueron llamados por Dios. Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Esto no fue una invención de Moisés. Esto fue una invención, o sea, un proyecto de Dios, un plan de Dios, hermano. Y sin estos sacerdotes, pastores, sin los cuales no podía celebrarse el culto del pacto con sus diferentes sacrificios, holocausto, sacrificio por el pecado y por la culpa, la sustitución del pecador, la expiación, no se podían haber celebrado ese culto. Y Dios proveyó, y era necesario la santidad del sacerdote, la santidad para él y su ministerio. Por eso dice en el Éxodo capítulo 28 que era santidad a Jehová, santidad. Los sacerdotes tenían que ser santos para el Señor, de manera que ellos antes de su servicio tenían que purificarse con agua. Y hermanos, llegamos al punto de que para el ministerio, servicio en la iglesia local, en el Nuevo Testamento, el Señor ha provisto de pastores maestros. ¿Con qué propósito? Pues lo tenemos muy claramente especificado, ya lo vimos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo constituyó, el Señor Jesucristo, ha constituido, ha designado, ha nombrado, ha elegido, ha puesto pastores según su corazón en la iglesia local. Pastores maestros, dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, el ministerio pastoral es importantísimo en la iglesia local. Y nosotros debemos de saber esto. El trabajo pastoral es un trabajo sacrificial. Pero hermano, esta es la provisión que el Señor hace a la iglesia local. El pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Él da a las iglesias locales pastores según su corazón, que pastoreen según el Señor apacienta y pastorea, con la unción y guía del Espíritu Santo. La iglesia lo que tiene que hacer es reconocer y ver que tales hombres reúnen los requisitos bíblicos para el pastorado. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a seguir avanzando a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a considerar el segundo punto.
que es la provisión de Dios, el sustento al pastor. El pastor tiene que ser sustentado. Esto es una enseñanza bíblica. Nosotros no la podemos obviar. Esta es la enseñanza de toda la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde Dios nos habla de forma clara y directa. Así dice el Señor. Y el Señor nos dice cuál es la forma en la que el pastor en la iglesia debe de ser sustentado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Nosotros vamos a la Escritura y vemos, necesitamos un corazón dispuesto para el Señor, para entender y comprender, para poder hacer la voluntad del Señor. Y nosotros estemos convencidos, esto es lo que dice el Señor. Esto no es lo que me está diciendo un hombre. Esto es lo que me dice el Señor en su palabra. Vamos a la palabra del Señor. Hermanos, aquí nosotros no estamos para exponer nuestras opiniones, ni interpretaciones personales. La interpretación tiene que ser bíblica. Ya lo estamos viendo en el estudio de la mañana. La interpretación tiene que ser una interpretación bíblica. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y tenemos que ir a toda la Escritura para ver lo que el Señor nos enseña. Nosotros estamos aquí para exponer, explicar, enseñar y predicar toda la palabra de Dios, para aplicar toda la palabra de Dios. ¿Cuál? Dice, en nuestro corazón, primero tenemos que aplicarla a nivel personal. Segundo, tenemos que aplicarla en nuestra vida familiar, en toda la área de nuestra vida y en el ministerio de esta iglesia bíblica para la honra y para la gloria de Dios. Entendemos, aprendemos para aplicar lo que el Señor nos enseña. Y este debe de ser nuestro firme compromiso de amor al Señor. Por tanto, mis amados hermanos en Cristo y amigos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la enseñanza correcta en relación con la provisión de Dios al pastor. Cómo Dios provee, cómo Dios sustenta al pastor en la iglesia. Pues la provisión para el pastor está determinada por Dios mismo. O sea, Dios dice, Él habla. Nosotros tenemos que escuchar qué dice el Señor. Y tenemos que poner en práctica lo que el Señor dice. Observamos, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, que se nos enseña que esta provisión que Dios da para los sacerdotes y para los levitas correspondía al trabajo que ellos realizaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y levitas fueron llamados por Dios para hacer un trabajo, fueron apartados por Dios. Y esta provisión tenía que ver con el trabajo que ellos realizaban. Así que nos vamos a centrar principalmente en los sacerdotes, la provisión de Dios. Dios dijo claramente cómo iban a ser sostenidos los sacerdotes que ministraban en el santuario. Es decir, Dios nos dijo, venga, los sacerdotes no tienen herencia, no han heredado, la tribu de Leví no ha heredado tierra, la tribu de Leví va a tener una dedicación para este ministerio, y ahora, bueno, que se la apañen como ellos puedan. No, Dios dijo claramente qué es lo que tenían que hacer. Hermanos, vamos a ver 3 textos. Yo voy a leer estos textos. No podré explicarlo, pero el texto mismo se explica a sí mismo. Dios habla claramente. Y son 3 textos importantísimos. El primero está en Números, el segundo está en Deuteronomio y el tercero está en el segundo libro de las Crónicas. Números capítulo 18. Comienza diciendo, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, o sea que habla claramente. Versículo 2. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Le está diciendo vosotros? Lo está diciendo Dios directamente.
Serviréis, vosotros serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Sigue diciendo, versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Estas dos palabras, serviréis, ministraréis. Tú y tus hijos, le está diciendo el Señor. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Hermano, porque el don no lo da la iglesia. El don no se lo da el pastor a sí mismo. El don lo da el Señor. El don lo da el Señor. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Es un servicio, es un ministerio. En el tabernáculo, dice el Señor, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Ay, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo traía las ofrendas para Dios. Los diezmos y ofrendas. Era para Dios. Le pertenecían a Dios. Pero Dios lo dio para los sacerdotes. Te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, escuchen, te he dado por razón de la unción y a tus hijos. Es decir, que Dios dio los diezmos y ofrendas, que eran de Él, de Dios, lo dio Él para los sacerdotes, para su mantenimiento. Dice, esto será tuyo, de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa, dice, para ti y para tus hijos, lo dice el Señor. Para ti y para tus hijos. Es decir, esta era la provisión de Dios. Que los diezmos y ofrendas que traían para el Señor y de los sacrificios que ofrecían, dice, yo os lo he dado para vosotros. Dice, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, las primicias también. Las primicias era lo primero del fruto que ellos recogían. Del fruto del campo, de los animales, la primicia, lo primero, lo más importante, lo principal, era para los sacerdotes. Para el sustento de ellos, porque ellos tenían que vivir, tenían que comer, y Dios dijo esto, hermano. La primicia de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Versículo 18 dice, y la carne de ellos, de aquellos animales que traían, que quemaban en holocausto, dice, será tuya. Como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecían a Jehová, las he dado para ti, dice el Señor. Y para tus hijos y para tus hijas contigo. Para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y Dios le dio a ellos lo que el pueblo daba para el Señor. Y de aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por el ministerio que Dios les da. Todo. Diezmo, ofrenda, todo. Dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Dice más adelante en el número 18, 28, dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, el diezmo. Es decir, los sacerdotes recibían el diezmo para ellos, y los sacerdotes a la vez tenían que dar el diezmo de lo que recibían para el sumo sacerdote. Hermanos, estas son cosas que son importantes, porque de esto vuelve a hablar en Deuteronomio, el capítulo 26, que ya le dijo el Señor antes de que entrase en la tierra. 26.1, Deuteronomio 26.1: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí tu nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y como el Señor les había provisto a ellos, ellos trajeron todo esto para el Señor. Era una expresión de gratitud al Señor, de alabanza, de adoración. La verdad que en el versículo, este mismo capítulo de Deuteronomio 26, 14, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida después de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, no como una obligación, con todo tu corazón, con toda tu alma. Dáselo al Señor. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Bueno, todo lo que Dios había determinado, que después en el segundo libro de la Crónica se vuelve a repetir lo mismo en el capítulo 31. Es necesario leer estas porciones de la palabra de Dios. Después, cuando el rey Ezequías relata este capítulo 31 del segundo libro de la Crónica, como el rey Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y de los levitas. Y dice en el versículo 2, 31:2, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Mandó también al pueblo, el rey, que habitaba en Jerusalén, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Si ellos se dedicasen al ministerio del Señor, entonces ellos tenían que apartar para sostener a los sacerdotes. Lo dijo el Señor, y Ezequías entendió bien esto. Dice: cuando este edicto fue divulgado, el edicto del rey Ezequías, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Formaron aquellos montones, y cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel.
¿Y qué dijeron los sacerdotes? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. No podían permitir que los sacerdotes pasasen hambre, pasasen por necesidad. Y dijeron los sacerdotes, nos ha sobrado mucho, Jehová ha bendecido a su pueblo, ha quedado esta abundancia de provisión, ha quedado, después de todo, ha quedado abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías, dice versículo 11, que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron la primicia y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a un levita para que atendiese todo aquello. Eran las ofrendas dedicadas a Jehová de las cosas santísimas, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a su grupo, así al mayor como al menor. ¿Para qué? Para que desempeñasen su ministerio. Dios proveyendo. Dice, con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Hizo las cosas de todo su corazón. Hermano, esto es maravilloso. Como Dios obra. Dios obró maravillosamente para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? ¿Qué enseñanza tenemos? En el Nuevo Testamento, la provisión de Dios para el pastor que ha sido constituido por el Señor Jesucristo en la iglesia local se fundamenta en el mismo principio bíblico del Antiguo Testamento. En el mismo principio bíblico. El principio no es traer vaca, no es traer comida, no, pero el principio es el mismo. Y este principio bíblico está avalado por el Señor Jesucristo. Créanme. Mateo 10, versículos 5, 7 y 10. A estos 12 envió Jesús, y yendo les dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El obrero es digno de su alimento, dijo Jesús. El obrero es digno de su alimento. Y el Señor estaba hablando de los apóstoles. Los apóstoles eran obreros del Señor. Y dice, el obrero es digno de su alimento. El obrero tiene derecho a su sostenimiento. Esto no es un derecho a enriquecerse, como hacen muchos falsos pastores en nuestros días, que se aprovechan para enriquecerse, no. Sino como dice y hemos leído en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Está citando el Antiguo Testamento del apóstol Pablo. Está citando Deuteronomio 25:2. Y digno es el obrero de su salario, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Digno es el obrero de su salario. Hermanos, estos son pastores que predican y enseñan toda la palabra de Dios con fidelidad e integridad. Está claro, el obrero es digno de su salario. Él trabaja con integridad y entonces recibe un salario justo. Hermanos, la iglesia local tiene que ser consciente y reconocer a la luz de la palabra de Dios el trabajo, el ministerio del pastor y darle una justa remuneración. En este punto, hermano, yo creo que es importante reconocer el trabajo de la esposa del pastor, que no es pastora. La esposa del pastor no es pastora. La esposa del pastor es la esposa, que le ayuda, es la ayuda idónea también para el pastor. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y debemos tener muy en cuenta esto, queridos hermanos. Yo quisiera hacer aquí, decir algo también importante. Cuando se está hablando de una remuneración justa para el pastor, no se trata de darle una ayudita al pastor. No se trata de darle una ofrendita. No.
Se trata de proveer en el nombre del Señor de un pago justo que corresponde al trabajo que como obrero del Señor realiza el pastor en la iglesia local. Este es un tema tabú en muchas iglesias. Porque nosotros estamos viendo, tenemos que enseñar, tenemos que predicar la palabra de Dios, todo la palabra de Dios. Y a veces el mismo pastor se ve impedido a hablar de determinadas cosas porque puede ser malentendido. Pero llegamos a un punto importante, y es el siguiente. ¿Qué pago o salario bíblico es este? ¿En qué consiste esta provisión? ¿Qué provisión es la que una iglesia bíblica con firmes convicciones en la palabra de Dios es la que debe dar a su pastor? ¿Qué provisión es la que debe dar? Según nos enseña el Señor en su palabra, debe ser una provisión integral, total, responsable, en amor, que sea equitativa, justa. Debe ser una provisión conforme el Señor nos enseña en su palabra, no que yo pienso, no que dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña, a dónde vamos nosotros. Ahí es donde tenemos que ir, a lo que el Señor nos enseña en su palabra, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que esto significa? Pues que debemos considerar básicamente, según la palabra de Dios nos enseña, 4 provisiones fundamentales que la iglesia debe dar al pastor. 4 provisiones. Primera provisión. Yo pongo en primer lugar esta provisión. Debemos proveer para nuestro pastor, y aquí ya estoy especificando, debemos proveer para nuestro pastor orando por él. Orando por él. Él necesita de nuestras oraciones. Y aquí, hermano, pues nos hará bien ver la petición que hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí Pablo invoca a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu y orando por mí a Dios, haciendo una referencia clara al Padre. Un clamor ferviente por una gran necesidad que tenía el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis. La iglesia tiene que ayudar al pastor orando por él. Esta es una provisión fundamental. Orando por él. ¿Cuándo? En todo tiempo, hermano, tenemos que orar por él, nos acordamos. En los cultos de oración, en nuestra casa, orando por nuestro pastor, que el Señor le ayude. Aquí hay un clamor, os ruego, una petición ferviente. Proveemos ayuda al pastor orando por él. Cuando dice que me ayudéis, la palabra del griego es que os esforcéis, es como una lucha. Me ayudéis en la lucha que yo estoy sosteniendo. Yo estoy sosteniendo una lucha para ministraros y necesito que me ayudéis a mí. Este clamor, hermano, es un clamor a Dios el Padre por el amor del Espíritu y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues Pablo manifiesta 4 propósitos por lo que orar por él. Fíjate en versículo 31. Primero, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, porque había muchos que estaban contra él.
de los judíos y también muchos infiltrados en la iglesia que le hacían la vida imposible a Pablo y que hablaban mal indebidamente. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Nosotros tenemos que orar por nuestro pastor. Señor, los libre de los rebeldes que puedan procurar hacerle daño. Tenemos que orar que el Señor les sostenga en la tentación, en las pruebas. Hermanos, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahí habla de la dedicación de él, ofrenda de mi servicio. ¿Quién sirve? Sirve el pastor a los santos, hermano. El pastor sirve a los santos de la iglesia. ¿Cómo? A través de la enseñanza, de la predicación, de la consejería, etcétera, etcétera. El pastor, el servicio a los santos, para orar por él, hermano. Y nosotros tenemos que orar también por nuestro hermano, para que el servicio a nosotros sea acepto delante de Dios. Él lo haga por amor al Señor, lo haga para glorificar al Señor. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo pide por esto que le dice, para que él pueda estar con ellos y sea recreado juntamente con vosotros. Así que el pastor, es importante que el pastor se recree con todos los hermanos, que no sean más los problemas, las dificultades, las preocupaciones, sino que se goce, sea recreado, yo sea recreado juntamente con vosotros. El resultado en la iglesia local será evidente. La paz de Dios será con vosotros. La paz de Dios será con vosotros. Hermanos, si nosotros oramos por nuestro pastor, por todo esto que dice aquí el apóstol Pablo, la paz de Dios será entre nosotros. Esto será un buen indicativo de la provisión para el pastor, que volvemos a ver en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4. Capítulo 4 de la epístola a los Colosenses, versículos 2 al 4. Miren lo que dice ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Hermano, es interesante que el apóstol estaba preso. Cuando escribe la carta a los Colosenses, y a Timoteo estaba preso, y a los Filipenses estaba preso, el apóstol. Y él dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Orar por el ministerio del pastor, el trabajo que el pastor realiza, porque cuando él tiene que enseñar, tiene que predicar y tiene que estar en su casa estudiando, orando, preparando el sermón, el estudio bíblico, cuando él en su mente está pensando en aquel hermano, en aquel otro, y tiene sus preocupaciones también, y tiene todas las cosas asuntos que a veces tiene que resolver un pastor, sea familiar o sea eclesial. Entonces tenemos que sostenerle en oración, hermano. Tenemos que proveer para él, orando por él. Y en primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, vuelve a repetir el apóstol: hermanos, orad por nosotros. Por él y por los que estaban con él. Sila, Timoteo. Pide oración por ellos, los que están sirviendo al Señor. Hermano, concluyo este punto diciendo que tenemos que orar por el pastor que el Señor nos ha dado. Como iglesia debemos hacer provisión para él, orando por él y por su trabajo. Y también debemos orar por su esposa, que siempre sea una ayuda idónea para él, que esté firme en los caminos del Señor. La segunda provisión
que tenemos que hacer para el pastor es una provisión en afectividad y fortaleza espiritual. ¿Qué es lo que esto significa, hermano? Cuando Pablo escribe en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 16, habla de Onesíforo ahí. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, la familia de Onesíforo, un hermano. Y dice, porque muchas veces me confortó, me dio fuerzas este hermano. Y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Así que el pastor no solamente quiere buscar a las ovejas, debe de buscar a las ovejas y se ve que debe de ayudar a las ovejas. Las debe de apacentar, las debe de pastorear. Si la oveja está herida, debe de ir a la oveja, como cuidarla, como ayudarle. Pero las ovejas también se tienen que preocupar del pastor. También, hermano, no podemos estar esperando que el pastor venga a nosotros, sea siempre él el que venga a nosotros. Nosotros también tenemos que ir a él. Tenemos que ir a él. Y si vemos preguntarle cómo está, cómo te encuentras, qué tal. Porque a veces uno puede ver que una persona cuando está preocupada, está pasando por una situación, ¿verdad? Onesíforo fue, díceme, que buscó solícitamente, buscó a Pablo y lo halló y lo confortó a Pablo. Dice en el versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y te lo está diciendo porque Timoteo era pastor en la iglesia en Éfeso. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tú sabes que cuando Onesíforo estuvo en Éfeso, está diciendo, cuánto nos ayudó. Hermano, nosotros también proveemos para el pastor, ayudándole a él, interesándonos por él, preocupándonos por él. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ser para el pastor motivo de ánimo, de aliento, de exhortación, de consuelo, que lo motive para continuar con firmeza sirviendo al Señor, sin desmayar, sin decaer, con gozo. Nosotros tenemos que confortar también al pastor. Y no ser egoísta y esperar que siempre sea que venga a buscarme. A ver que el pastor se preocupe por mí. Tengo un problema y que se preocupe por mi problema. Preocúpate tú también por el pastor. Y confórtalo, que habrá momentos que él lo va a necesitar. Así que, hermanos, debemos nosotros de ser receptivos a su ministerio de enseñanza, consejería bíblica, a su pastoreo. Debemos manifestar nuestra gratitud también por su servicio. Debemos ayudarle en sus debilidades para que sea santificado. Debemos ayudarle en medio de las pruebas y aflicciones. Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 7, versículo 13, dice: hemos sido consolados en vuestra consolación. Hemos sido consolados en vuestra consolación. Es decir, que los hermanos habían consolado también a Pablo y a sus compañeros. Nosotros también tenemos que tener este ministerio, hermano, es muy importante. Vamos por la tercera provisión que debemos hacer
para nuestro pastor. Y esta provisión es valorando justamente su trabajo en el ministerio bíblico. Valorando su trabajo justamente en el ministerio bíblico. Esto no es exaltar a la persona del pastor. Nosotros no estamos aquí para exaltar al pastor y ponerlo en un trono, no. Esto no es adulación ni halagos. Esto no es entronización del pastor. Esto no es hacer del pastor un líder inaccesible. Esto no es conceder al pastor una autoridad que el Señor no le haya dado en su palabra. Esto no es creer en la infalibilidad del pastor. Hermano, esto es sencillamente valorar bíblicamente su trabajo ministerial. Que hay que valorarlo para alentarle, para animarle. Y si en algún momento hay algo que no está haciendo bien el pastor, pues vamos y se lo decimos también, para ayudarle de una forma correcta, adecuada. Es decir, que proveemos espiritualmente para el pastor cuando nosotros valoramos justamente su trabajo en el ministerio bíblico que realiza para la edificación espiritual de la iglesia. Y vamos y se lo decimos, hermano, gracias por esto, por aquello otro. Porque esto es bueno. Y esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:17 y 18. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo tiempo. El pastor quiere conducirse bien en todo tiempo. Quiere hacer lo que es correcto. Nosotros tenemos que alentarle a él también y animarle para que siga en esto. Hermano, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al pastor para animarle? Decir, hermano, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la gracia al pastor por algo que le ha hecho por ti? ¿O que está haciendo por la iglesia? Tenemos que pensar estas cosas, hermano. Yo quisiera también puntualizar que esta obediencia al pastor no es una obediencia ciega. Por cuanto el pastor no es infalible ni perfecto, es una obediencia a los que nos enseñan y predican la palabra de Dios. Y a esto les acompaña una vida piadosa, una fe viva. Esta sujeción al pastor no es una sujeción servil, de manera que el pastor se enseñoree y pueda llegar a hacer uso abusivo de autoridad sobre los miembros de la iglesia. Que hay pastores que hacen abuso de autoridad, porque se creen tener señorío sobre la grey, y no debe de ser así. Más bien, hermano, esta sujeción es un sometimiento bíblico a quien vela espiritualmente, a quien cuida, apacienta y pastorea nuestra alma, dándonos muestra de su fidelidad al Señor, de su humildad, integridad y dedicación al Señor. Finalmente, hermano, llego al último punto. La cuarta provisión. La iglesia debe proveer un salario financiero que sea digno, justo y suficiente al pastor por el trabajo ministerial que realiza para la edificación de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo habló al respecto. Y esta es también la enseñanza apostólica. El obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo, en una forma aceptable, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en su primera epístola, capítulo 9, versículo 7. Voy a leerlo, del 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Entonces el ejército tiene unos soldados, lo manda a la guerra y dice, bueno, vosotros apañarosla como podáis. No. Es lo que el planteamiento está diciendo aquí Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está preguntando. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Está hablando por los bueyes o dice Pablo, lo está diciendo por nosotros, los que servimos al Señor? Pues Pablo da la respuesta. Dice: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Se escribió por nosotros, dice Pablo, hermano. Lo que dice el Antiguo Testamento se escribió, dice, por nosotros. Si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Después sigue la argumentación del apóstol Pablo. Hermano, esta provisión del Señor al pastor a través de la iglesia local es una provisión con promesa para la iglesia. Con promesa para la iglesia. Y esto nos lleva al tercer y último punto de este tema. La provisión de Dios a la iglesia local. La promesa. Dios da una promesa. Pero es una promesa condicional. Es una promesa condicional. Que si la iglesia la cumple, recibe la bendición de Dios. Pero si no cumple lo que Dios manda, entonces no hay bendición. Y es una fiel promesa de Dios. La bendición en abundante provisión. Malaquías 3:10. Dice Jehová de los ejércitos: traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Aquí una promesa del Señor. Dice: y probadme ahora en esto, probadme. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y nosotros debemos tener sabiduría, entendimiento, observar que esta era y es una promesa condicional, que para ser recibida depende de si hacemos o no hacemos lo que el Señor nos manda en su palabra. Traed, haya y probadme, y entonces yo os abriré, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, es una promesa maravillosa del Señor. Si nosotros damos al Señor las primicias y las ofrendas que Él demanda de nosotros, no estoy diciendo que no la estemos dando, ¿no? Estoy diciendo que si nosotros hacemos lo que el Señor dice, y lo hacemos con todo nuestro corazón, con gratitud, con fidelidad, con alabanza, en adoración al Señor, creamos y esperemos con certeza que Él abrirá las ventanas de los cielos y nos va a dar mucho más de lo que nosotros damos para Él. Nos va a dar mucho más de lo que, porque lo dice el Señor. Abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunden. Sobreabunde, no abunde, sobreabunde más que abundar. Para que nosotros proveamos para el ministerio bíblico, entre nosotros, para el crecimiento, el avance del reino de Dios, y así nuestro Dios sea glorificado. Dice, voy a concluir ya, hermano, con 3 textos breves. Romanos 8:23. Dice: nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Dios nos ha dado los dones del Espíritu. Dios nos ha dado a nosotros la primicia del Espíritu, para que nosotros podamos ser útiles en la iglesia. Pero nos ha dado más. 1 Corintios 15:23. Cristo la primicia. Cristo la primicia. Nos ha dado el Padre a Cristo la primicia para nosotros. Nos ha dado lo más importante, lo más, es su propio Hijo. Lo entregó por nosotros, lo envió. La primicia, hermano.
Y ahora, dice en Apocalipsis 14:4, los que fueron redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos como primicia para Dios Padre y para el Cordero. Ahora nosotros somos la primicia para el Señor. Nosotros, hermanos, redimidos. Nosotros, para el Señor. Para Él. Nosotros. La totalidad de nuestro ser para el Señor. Nosotros primicias para Dios. Y al ofrecernos nosotros a Dios como primicias y ofrenda, lo hacemos como iglesia también, hermanos. Nosotros nos ofrecemos, nosotros como iglesia, como primicia al Señor. Nosotros para el Señor. Nuestra vida diaria, para Él. Primicias. No lo que nos sobra. No, todo nuestro ser para el Señor. Si somos primicia para Él, estamos haciendo provisión para quien Él ha constituido como pastor entre nosotros. Y estaremos glorificando a Jesús, que es el pastor de los pastores. Y Dios derramará, hermano, sobre nosotros abundantes bendiciones. Abundantes bendiciones. Esto no es porque lo digo yo, porque lo dice el Señor en su palabra. Abriré las ventanas de los cielos. Tenemos alerta, hermanos, y nosotros ofreciéndonos como primicias al Señor. Proveyendo, hermanos, nosotros, para quien el Señor ha puesto entre nosotros como pastor, el Señor va a derramar abundantes bendiciones sobre nosotros. Sobreabundantes. Y así nosotros podamos glorificarle. Y podamos ver también muchas almas convertidas al Señor. Podamos ver, el Señor está hablando entre nosotros, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos. El Señor está hablando entre nosotros. El Señor nos está edificando. El Señor nos está enseñando. El Señor está hablando entre nosotros. Yo lo veo. El Señor está hablando entre nosotros. Y nos está manteniendo aquí. Miren cómo el Señor en un tiempo, en un año, todo lo que el Señor ha hecho. Miremos hacia atrás lo que el Señor ha hecho. Él nos está diciendo. Ahora hay un tiempo en el que el Señor está edificándonos. Para eso nos ha dado a nuestro pastor, para el trabajo que él realiza, y se cumplió lo que dice en Efesios 4, 17 y 18, ¿verdad? Para ser fortalecido y unificado, vayamos creciendo sobre una buena base. Y el Señor traerá almas nuevas, almas que serán convertidas al Señor, y almas que nosotros podemos ver esa bendición del Señor, para que el Señor siga siendo glorificado entre nosotros. Hermanos, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos honrar tu nombre santo y glorioso. Señor, tú nos has amado de pura gracia en Cristo Jesús. Tú nos has amado dándonos el Santo Espíritu que mora en nosotros. Señor, tú nos has dado tu palabra fiel y verdadera, y nos has dado también aquí entre nosotros un hombre fiel a ti. Oramos por él, que tú fortalezcas a nuestro hermano Emilio. Señor, que tú sigas proveyendo para él sabiduría, de tu gracia, las fuerzas espirituales, para él poder continuar ministrando entre nosotros con la unción de tu Santo Espíritu. Por Jessica también como ayuda para él, por Grecia, Señor, su familia. Oh Señor, que tú sigas fortaleciéndoles, sustentándoles. Te damos gracias porque tú también estás obrando en tu iglesia aquí. Y tú nos estás mostrando, Señor, todas estas enseñanzas, Señor, que queremos ponerla en práctica, ir poniéndola en práctica, seguir creciendo. Señor, y tú seas glorificado entre nosotros. Señor, que seamos esas primicias para ti. Señor, ofrecidos para ti. Aquí estamos, Señor. Úsanos tú para tu honra y para tu gloria. Señor, santificado sea tu nombre. Y podamos ver también esas bendiciones que tú prometes, Señor, sobreabundante sobre tu pueblo, que te es fiel. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Te alabamos y te bendecimos
en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.